de que el Señor, la venida del Hijo del Hombre será como relámpago. También habla de que la venida del Hijo de Dios, vamos a ver, aquí ahora sí. Ahí tenemos varios símbolos, ¿ok? Deberíamos buscarlos todos y tratar de ver qué nos enseña cada uno de estos símbolos. Vamos a ver que el Señor viene como relámpago, el Señor viene como ladrón en la noche, el Señor dice que viene como una piedra cortada no con mano, nos va a decir a nosotros, en este caso Daniel. También va a decir la Biblia que el Señor viene como en los días de Noé, viene como en los días de Lot, y también dice que viene con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Cada una de estas expresiones expresa de forma categórica una información. Y nosotros deberíamos tener la suma de toda esta información para saber cómo va a ser la venida del Señor. ¿Por qué? Porque una cosa es saber cuántas veces viene Cristo a la tierra. Hay muchas personas que piensan que Cristo viene solo la primera vez para redimir a la raza humana, morir por el pecado. La segunda vez viene en gloria y ya no va a suceder más nada. Nosotros creemos que Cristo viene 3 veces a la tierra en su tercera venida después del milenio. Otra cosa es saber que Cristo, ¿vale? Cómo viene en su segunda venida. Y eso necesitamos comprenderlo, cómo viene Jesús. Ahora, una cosa es saber en qué momento y a qué viene Cristo por segunda vez a la tierra, y otra cosa es saber cuál será la condición mundial, la condición humana mundial, cuando Cristo venga por segunda vez a la tierra. Entonces, cada una de estas expresiones nos va a nosotros a dar esta información. Cómo viene Cristo, cuándo viene Cristo, a qué viene Cristo y cuál es la situación mundial que va a estar en este mundo cuando Cristo venga por segunda vez a la tierra. Pero hoy vamos a analizar específicamente que Cristo viene como relámpago, porque si no necesitaríamos por lo menos una hora para hablar de cada una de estas expresiones. ¿Ok? Entonces vamos a ver, si os parece, un poco de historia bíblica con respecto al relámpago y su relación con la presencia de Dios. Entonces vamos a ver que en el Antiguo Testamento hay una historia interesantísima. Vamos a ver que cómo registra Moisés la presencia de Dios en el monte Sinaí. Cuando Dios va a dar los 10 mandamientos al pueblo, va a suceder antes de los 10 mandamientos algo y va a suceder algo después de dar los 10 mandamientos. Y vamos a ver cómo lo describe, en este caso Moisés, para ver qué nos quiere enseñar la Biblia con la simbología de que Cristo viene como el relámpago. ¿En qué sentido habla la Biblia? ¿Qué nos quiere enseñar la Biblia con respecto a el hecho de que Cristo en su segunda venida, o el Hijo del Hombre, será así como el relámpago? Fijaros, vamos a ver en Éxodo y Moisés, antes en Éxodo 19, Éxodo 20 tenemos los 10 mandamientos. En Éxodo 19, 16 va a decir Moisés, va a dejar registrado de la siguiente forma: aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte y sonido de bocina muy fuerte. Fijaros, la nube, relámpagos, truenos. Jesús viene como el relámpago y Jesús viene en las nubes de los cielos. La venida de Cristo, o la venida aquí de Dios, vamos a decir, en el Antiguo Testamento, Dios había dicho al pueblo que se santificara por 3 días. Y al tercer día de santificarse no había que tocar muerto, no había que tocar mujer, no había que nada que llevara al pueblo al pecado. Y entonces tenían que santificarse por 3 días, porque al tercer día iba a venir la presencia de Dios, y la presencia de Dios vino con truenos y relámpagos en una nube sobre el monte Sinaí. Y vamos a ver cuál fue el resultado de que se haya manifestado la presencia de Dios en el monte Sinaí. Dice, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Ahora, Dios en el Sinaí quiere impresionar a todos, el pueblo lo quiere impresionar con la importancia de la majestad de las 10 palabras que va a decir. Quiere impresionar al pueblo con la ley que constituye el reino espiritual y que es el que regula el reino universal. Y no solo eso, sino que los 10 mandamientos son la expresión de su carácter, y Dios quiere que entiendan
cuán santo y cuán terrible es ver o estar en la presencia de Dios en los truenos y en los relámpagos. Por eso aparece con una grandeza aterradora, con esta grandeza que el pueblo no es capaz de resistir. Mi pregunta es, ¿estás preparado para soportar la venida de Cristo como relámpago? El pueblo se preparó durante 3 días en santidad para poder resistir la presencia de la gloria de Dios y aún así el pueblo se estremeció. Mi pregunta es, ¿te estás santificando continuamente para que cuando aparezca el Rey de Gloria, cuando viene como el relámpago, nosotros podamos ser hallados santificados? Y es interesante porque ¿cómo se sintió Moisés cuando sucedió esto en el monte Sinaí? Y fijaros cómo lo expresa Pablo en Hebreos. Pablo va a decir en Hebreos, dice, y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo, estoy espantado y temblando. Imaginaros, Moisés, que era un hombre de Dios, Moisés que se había sido capacitado durante 40 años en el desierto para poder encontrarse con Dios, y no solo con Dios, sino que se encontró anteriormente en la zarza ardiendo. Moisés tenía una relación especial con Dios, y aún así cuando se manifestó en los truenos, cuando se manifestó en los relámpagos y en la nube densa de gloria, mira cómo él se sintió espantado y temblando. Ahora, si los hijos de Dios en la presencia de Dios se sienten así, ¿cómo se sentirán los impíos cuando Jesús venga como el relámpago? ¿Cómo creéis que va a suceder en este mundo cuando los justos vean la gloria de aquel que viene como relámpago y los impíos también la vean? Van a ser 2 situaciones muy diferentes, pero el resultado va a ser espanto y temblor en toda la raza humana, tanto ellos como nosotros. Es verdad que nosotros, los justos, entenderemos que es la redención de nosotros, pero los impíos, ¿cómo se van a sentir en ese momento tan terrible de la historia de este mundo? Ahora, ¿qué le quiso enseñar Dios o qué le enseñó Dios a Israel con este evento en el monte Sinaí? Les enseñó que para oír la voz de Dios en el monte de Sinaí tenían que santificarse y prestar atención a la voz de Dios que estaba en los 10 mandamientos. ¿Qué nos quiere expresar el hecho de que Cristo viene con segunda vez a la tierra y viene como el relámpago? Ya vamos a ver, porque el mismo Mateo 24 va a decir qué es lo que representa, perdón, el mismo Lucas 17 va a decir lo que representa todo este evento del Antiguo Testamento. Y es interesante porque el pueblo tenía que escuchar la voz de Dios, santificarse, y el que no se santificaba y no escuchaba la voz de Dios para prestarla en aplicación a su vida práctica, entonces era cortado del pueblo. Entonces necesitamos entender qué es lo que Dios quiere enseñarnos. Ahora, ¿qué quiere enseñar Dios al Israel moderno? Tú y yo somos parte de Israel. ¿Por qué? Porque Gálatas dice que todo aquel que acepta a Cristo se constituye en simiente de Abraham, lo que significa que nosotros también somos el pueblo de Israel moderno, el Israel espiritual. ¿Por qué? Porque de los 2 pueblos, dice la Biblia, del Señor hizo uno. Entonces, ¿qué nos quiere enseñar Dios a nosotros con toda esta enseñanza? Fijaros lo que va a decir Hebreos. Hebreos es interesante cuando interviene Pablo y mirad lo que dice. Y está hablando de la misma situación, pero ahora le está hablando al Israel moderno, es decir, a la iglesia, y le está diciendo, sino que os habéis acercado al monte de Sión. Muy bien, interesante, ¿no? Y dice, a la ciudad del Dios vivo, hablando de nosotros que también nos estamos acercando, porque el pueblo, en el momento que se acercó allí a la presencia de Dios, ¿qué fue lo que hicieron? Ya vamos a ver qué fue lo que hicieron. Y dice, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, dice, a la compañía de muchos millares de ángeles. Sigue diciendo, nos hemos acercado a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. Dice, a Dios el juez todo, de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. Dice, a Jesús el mediador del nuevo pacto y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Y ahora dice abajo, mirad que no desechéis al que habla. Nosotros nos hemos acercado también al monte de Sión. El monte de Sión representa la ciudad santa, representa la congregación, representa
estar en la presencia del juez de toda la tierra. Y entonces dice, cuidado con desechar lo que dice aquel que es el mediador del nuevo pacto. En el antiguo Israel, en el monte Sinaí, Dios dijo lo mismo, cuidado y despreciáis mis palabras, porque si las pusieres por obra, dice, entonces seréis mi especial tesoro. Cuidado si nosotros despreciamos también las palabras de aquel que es mediador de un nuevo pacto, porque es el único en el cual tiene palabras de vida eterna. Y esta es la condenación de los hombres, que Cristo vino y no aceptaron a la luz de este mundo. Cristo es la luz del mundo. Por eso también los cristianos se han acercado al monte de Sión y deben santificarse y prestar atención a la voz de Dios, y la voz de Dios son sus mandamientos. Sus mandamientos son los que regulan el universo y son los que tienen que regular la vida de un cristiano. Son los que tienen que regularizar lo que es bueno y lo que es santo, lo que es justo y lo que es injusto, lo que es vivir en el cristianismo y lo que es apartarnos del cristianismo. ¿Sabéis que el pecado de Israel antiguo fue desechar a Cristo, y el pecado de Israel moderno es desechar los mandamientos de Cristo? ¿Por qué? Porque han desechado lo que Dios ha dicho constantemente a través de sus mandamientos. Por eso la entrega de la ley en el monte Sinaí fue acompañada por una exhibición, y esta exhibición fue tremendamente impresionante porque el poder de Dios se manifestó en la majestad de Dios y en su gloria cuando se apareció en los truenos y en los relámpagos. ¿Cómo creéis que va a ser la segunda venida de Cristo cuando venga como relámpago, que dice que viene en la gloria del Padre y con sus santos millares y viene a esta tierra a buscarnos? La pregunta es entonces, ¿para qué hizo Dios semejante demostración de gloria con los truenos y los relámpagos dando los 10 mandamientos? ¿Cuál fue la idea de Dios al hacer esto? Pues Dios mismo lo va a decir. Después de dar los mandamientos en Éxodo 18, después que ya ha dado los mandamientos, fijar todo lo que sucede. Dice, todo el pueblo observaba el estruendo de los relámpagos. Cristo viene como relámpago. Dice, y el sonido de la bocina, vemos que también el Señor viene con la voz del arcángel, con voz de trompeta. Y dice, y el monte que humeaba, y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos. Y entonces aquí el texto, el versículo 19, no lo puse, pero ellos le dicen a Moisés, oye, habla tú con Dios y después habla tú con nosotros, porque nosotros tenemos miedo de morir cuando hablemos con Dios, porque Dios es un Dios majestuoso y glorioso. Eso es lo que le dicen ellos. Y entonces ahora Moisés les dice en el 20, fijaros lo que les dice. Y Moisés respondió al pueblo, no temáis. Y ahora dice, ¿para qué ha hecho Dios esto? Dice, porque para probaros vinos dio, y para que su temor esté delante de vosotros y para que no pequéis. Dios ha hecho tremendo estruendo, tremenda gloria, en truenos, relámpagos, en nube densa, y ha hecho que todos tiemblen para que entiendan tres cosas fundamentales. Número uno, tenemos que desarrollar el temor de Dios en nuestras vidas. Si nosotros no entendemos el temor de Dios, entonces nosotros en lo oculto haremos cosas que están mal delante de Dios. Pero si nosotros entendemos el temor de Dios, significa que aún en lo oculto yo sé que Dios está a mi lado y está mirando, observando y viendo todo lo que yo hago. Número dos, es para que nosotros somos probados a ver si estamos en esta fe, a hacer un autoanálisis constantemente de nuestra vida, a ver si realmente estamos en la fe del tercer ángel y lo que Dios quiere para cada uno de nosotros, y al final es que nos santifiquemos, es decir, que no pequemos. Llegar hasta este punto es lo que Dios quiere demostrarnos al dar sus 10 mandamientos, lo que significa que los 10 mandamientos tienen un propósito. ¿Cuál es el propósito? Generar temor en nosotros, y número dos, tiene que generar en nosotros el hecho de que nosotros evitemos pecar. Si nosotros vivimos, si nosotros entendemos los 10 mandamientos y si el Espíritu nos ayuda a guardarlos y a obedecerlos, entonces nosotros no pecaremos. Por eso Dios hace semejante estruendo de relámpagos y de su gloria en el Antiguo Testamento. ¿Por qué creéis que Jesús viene como relámpago y se manifestará en su segunda venida? Nunca antes el mundo
Nunca antes el mundo había contemplado algo tan impresionante y aterrador como esto que ha sucedido aquí. Pero solo en la segunda venida de Cristo se volverá a contemplar esta majestuosidad. En la segunda venida de Cristo. ¿Por qué? Por eso va a decir, Mateo dice, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Aquí está la comparación entre cómo va a venir Cristo y lo que sucedió en el Antiguo Testamento con lo que se manifestó Dios en el monte Sinaí a la hora de dar los 10 mandamientos. Ahora, vamos a ver que cuando dice Mateo, dice que hay una característica importante, hay una descripción importante con el relámpago, porque el relámpago puede tener muchas descripciones y puede tener muchas características, pero la Biblia va a subir dos de ellas. La primera es que un relámpago se muestra, ¿ok? Un relámpago se muestra. Y luego, cuando nosotros leemos Lucas, vamos a ver que hay otra característica o descripción del relámpago. Dice, porque como el relámpago que fulgura al al resplandecer, dice, desde un extremo del cielo hasta el otro, así también será la venida del Hijo del Hombre. ¿Qué significa esto? Que existen dos descripciones que va a asumir la Biblia con respecto al relámpago. Y esas dos descripciones las va a asumir porque así va a ser, o las va a comparar porque así va a ser la segunda venida del Hijo del Hombre. Dos detalles que a veces no prestamos atención, pero son dos detalles importantes e interesantes. Fijaros, dos descripciones del relámpago. Se muestra desde un lado o desde un lugar a otro. Y luego dice que ese relámpago, ¿vale?, va al fulgurar cuando resplandece o cuando al resplandecer. Qué interesante, porque estas dos características importantísimas del relámpago va a hablar de que la primera tiene que ver con un punto de salida y un punto de llegada, porque se muestra desde un lugar hasta el otro lugar. Eso es muy interesante, porque vamos a ver que la venida de Cristo va a empezar a notarse desde el momento en que sucede algo en el cielo hasta que se manifiesta en la tierra. Y luego vamos a ver que el evento es un evento que empieza en el cielo y termina en la tierra, porque un relámpago hace eso, un relámpago empieza en el cielo y se establece o termina en la tierra. Por eso va a ser una similitud o una comparación con respecto a la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y luego la segunda, que es al fulgurar cuando resplandece, es interesante porque produce luz. La segunda venida de Dios o de Cristo a la tierra produce luz. Cristo sale del cielo y llega a la tierra. Es decir, por un lado, el evento no es local, el evento no es nacional, el evento es un evento mundial. ¿Por qué es mundial? Porque un rayo se puede manifestar en el cielo, ¿ok? Estamos hablando de un rayo normal. Se manifiesta en el cielo y ¿cuántas naciones pueden ver ese rayo? ¿Cuántas cantidad de personas pueden ver ese rayo? Pues muchísimas, porque puede estar atravesando varias naciones, ¿ok? Quizás continente, pero cuando se habla de la venida del Hijo del Hombre, se está manifestando que será desde el oeste, desde el oriente hasta el oeste, y va a manifestarse en toda la gloria, ¿ok?, de todo lo que tiene que ver con este mundo. Lo que significa que la segunda venida de Cristo, según el relámpago, representa que toda la tierra va a estar presente en este gran acontecimiento. Es un acontecimiento mundial. En la primera característica se muestra desde un lugar al otro, es decir, que es mundial el evento. Por el otro lado, tenemos que entender que el relámpago es un evento que no es un evento natural, es decir, no es un evento de la tierra, es un evento que se manifiesta en el cielo. Es decir, que el evento que empieza en el cielo culmina en la tierra. Desde que sale del cielo hasta que se manifiesta el rayo en la tierra, así va a ser también la segunda venida del Hijo del Hombre. ¿Cómo lo describe el espíritu de profecía? Fijaros cómo lo va a describir el espíritu de profecía y va a decir lo siguiente, haciendo alusión al lugar desde que sale hasta el lugar cuando llega. ¿Ok? Entonces, cuando se habla de que Cristo viene como un rayo, como un relámpago, perdón, se está hablando específicamente del lugar desde que sale hasta que llega. Y fijaros cómo lo describe el espíritu de profecía. En el conflicto de los siglos, página 698, dice así: pronto aparecerá en el este. Qué interesante, porque se manifiesta en el oriente hasta el occidente, y sin embargo él aparece por el este.
Claro, Él aparece por el este, pero después se va a manifestar en todo lo que es el globo terráqueo, porque el este representa la, el trono de Dios en el cielo, que también tiene que ver con, en este caso, con el norte. Dice, pronto aparecerá en el este una pequeña nube negra. Fijaros cómo empieza la segunda venida de Cristo, ¿no? Empieza como si fuera un meteorito que se va acercando a la Tierra y nadie sabe qué es lo que está pasando. Imaginaros cómo serán los medios de noticia o la información para ese momento. Y dice, pronto aparece en el este una pequeña nube negra con un tamaño como la mitad de la palma de una mano. Imaginaros tan lejos que está y se va a ver solo como la palma de una mano. Y dice, es la nube que envuelve al Salvador y que a la distancia parece rodeada de oscuridad. ¿Ok? Parece que es negra sin luz. Pero dice, el pueblo de Dios sabe que es la señal del Hijo del Hombre. Tú y yo sabemos que es la señal del Hijo del Hombre. Lo que significa que si no estudiamos todos los símbolos que tienen que ver con la segunda venida de Cristo, nosotros no entenderemos cuando se esté manifestando que es la segunda venida de Cristo. Por eso hay que estudiar la Biblia y estar en común acuerdo y entender bien cuáles son los símbolos que utiliza la Biblia para hablar de la segunda venida de Cristo. Por ejemplo, ¿qué significa que Cristo viene como ladrón en la noche? Nosotros lo que hacemos es asumimos mentalmente lo que representa ser ladrón en la noche de forma literal, que alguien viene a robar, y ya lo asumimos y decimos, ah, ya sé cómo viene Cristo, cómo viene de una manera inesperada. Y eso ya es suficiente para yo entender cómo viene Cristo. Pues no, porque la lectura bíblica es otra y la información bíblica es mucho más amplia de lo que tú te puedes imaginar. Entonces dice, el pueblo de Dios sabe que es la señal del Hijo del Hombre, dice, en silencio solemne la contempla mientras va acercándose a la tierra. Y fíjate lo que pasa, ¿no? Sale desde el este y ahora dice, volviéndose más luminosa y más gloriosa hasta convertirse en una gran nube blanca. Empieza como una nube negra que parece que está rodeada de oscuridad y de repente al acercarse a la tierra se convierte en una nube blanca y llena de luz. Dice, cuya base como fuego consumidor. Dice, y sobre ella el arco iris del pacto. Jesús marcha al frente como un gran conquistador. Qué interesante. La venida del Hijo del Hombre como un relámpago representa que Él va a salir desde el cielo y va a llegar hasta esta tierra y va a empezar como una nube negra pequeña y a medida que se va acercando se convierte en una nube blanca llena de luz y de tal manera y de tal magnitud que va a llenar todo. ¿Pero por qué viene con tanta luz? Bueno, porque vamos a ver que la base, fundamentalmente la base de esa nube es fuego consumidor. Ojalá y estemos santificándonos para ese momento, porque si no el fuego consumidor por un lado va a ser algo y por el otro lado va a ser otra cosa. Y ya vamos a ver qué es lo que hace. Vamos a ver que por un lado el evento produce luz, es decir, que el evento al fulgurar resplandece, lo que significa que el evento no solo es un evento que empieza en un sitio y llega hasta otro sitio, como el rayo, sino que ahora vamos a ver que el evento también produce una luz interesantísima. Fijaros cómo lo dice Profetas y Reyes. Profetas y Reyes va a decirlo de la siguiente manera. Dice, mientras todo el mundo sumido en tinieblas, habrá luz en toda la morada de los santos. ¿A través de qué viene la luz en nuestros corazones y nuestras vidas? A través de la palabra y a través del conocimiento del Hijo del Hombre. A través del conocimiento de la segunda venida de Cristo como el relámpago. Y dice, y percibirán la primera vislumbre. Escuchad bien. Cuando Cristo sale del cielo, nosotros lo que vamos a ver es la primera vislumbre y entenderemos que es la venida de nuestro Señor Jesucristo. Qué interesante. Pero dice, la vislumbre de su segunda aparición, una luz sin sombra brillará de su resplandor y Cristo el Redentor será admirado por todos los que le sirvieron. Mi pregunta ¿eres de lo que le sirve a Dios? Porque en el momento que empiezas a servir a Dios es en el momento cuando tu nombre es escrito en el libro de la vida. Lo que significa que si tú nunca has servido a Dios, sino que solo lo has aceptado, pero nunca has sido motivado para servirle, por obediencia, por amor de su nombre, entonces déjame decirte que tu nombre no está inscrito. Y si tu nombre no está inscrito y no le ha servido a Dios, cuando Dios venga con el resplandor de su gloria, ¿qué crees que va a pasar? ¿Vas a aceptarlo o vas a rechazarlo? Es importante el servicio de Dios en esta época de la historia. La gente cree que con la situación que estamos no hay que servir a Dios. No, hay que servir a Dios constantemente. Dios es un Dios glorioso y poderoso. Y Él ha venido a servirnos. ¿Y cómo somos capaces nosotros de no hacerlo?
Cuando hablamos de trabajar en la iglesia, ¿qué hace todo el mundo hoy día? Y no estoy hablando de nuestra iglesia, estoy hablando de la iglesia a nivel mundial. Todo el mundo rechaza el llamado de Dios para servirle en cualquier cargo. No lo entiendo. Si estamos en una situación más preeminente con respecto al servicio a Dios, ¿cómo es posible que nos echemos atrás en una época tan difícil como la que estamos viviendo, cuando hace más falta obreros para llevar las mies a todo el mundo? Y mira lo que falta. Dice, y mientras huyen los impíos, los que siguieron a Cristo se regocijarán en su presencia. Entonces, la segunda venida como relámpago, por un lado, ¿vale?, va a regocijar a los hijos de Dios, a los que le sirvieron. Y por el otro lado, los impíos, ¿qué va a suceder con ellos? Tienen que huir. ¿Por qué? Porque la base de la segunda venida, que viene con fuego fulgurante, con fuego que destalla una luz más intensa que el mismo sol, a unos consume y a los otros atrae hacia sí. La pregunta es, ¿de qué lado estás tú? ¿De los impíos o de los justos? La segunda venida de Cristo produce luz al fulgurar y resplandece. Qué interesante, porque la luz del universo se está acercando a la tierra. Por eso dice la Biblia, yo soy la luz del mundo. No solo la luz del conocimiento, sino que Él es la luz incluso más intensa que el mismísimo sol. Por eso Lucas va a decir, fundamentalmente, porque como el relámpago, así también será la venida del Hijo del Hombre. Pero en el contexto de Lucas 17 va a decir dos cosas importantes con respecto a que Cristo viene como relámpago. Va a decir dos cosas importantísimas. Fijaros, estamos en el versículo 24, pero en el versículo 20, fíjate lo que dice. Preguntando por los fariseos, y los fariseos van a hacerle una pregunta al Señor. ¿Y cuál es la pregunta? Le dice, ¿cuándo había de venir el reino de Dios? ¿Y cuál es la respuesta de Jesús? Jesús les respondió y le dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia. Qué interesante, el reino de Dios no viene con advertencia. La pregunta es, ¿por qué el reino de Dios no vendrá con advertencia? Bueno, porque el reino de Dios hay que discernirlo de forma espiritual. Por eso tenemos que dejar de ser definitivamente cristianos carnales para convertirnos en cristianos espirituales, para poder percibir la venida del reino, de la gracia de Dios en el corazón humano. Porque el establecimiento del reino de Dios tiene varias etapas y la primera etapa es el reino de gracia. Pero no vas a poder participar del reino de gloria a menos que tengas el reino de gracias en tu vida y en tu corazón. ¿Cómo lo sabemos? Porque es interesante, mirad lo que dice el versículo 21. Dice, ni dirán helo aquí, ni helo allí, porque he aquí el reino de Dios está entre. O sea, ellos están buscando el reino de Dios de gloria sin ni siquiera participar del reino de gracia, porque el reino de gracia estaba entre ellos. ¿Por qué? Porque Cristo vino a traer el reino de gracia para instaurarlo en el corazón humano. Necesitamos aceptar a Cristo como nuestro Salvador. Necesitamos comprometernos con Cristo como sus siervos. Necesitamos entender lo que significa definitivamente que Cristo vendrá como relámpago. Eso es lo que necesitamos entender. El reino de Dios ya está entre nosotros porque es el reino de su gracia. Y el que no acepta el reino de gracia de Dios en el corazón, si no aceptas a Dios ahora, cuando se cierre la puerta de la gracia, no habrá oportunidad para ser partícipe del reino de gloria. Por eso necesitamos nosotros entender que el reino de gracia tiene que estar en nuestras vidas para que cuando venga el reino de gloria podamos soportar la segunda venida de Cristo, que viene como relámpago en la gloria y majestad del reino de los cielos. ¿Qué nos enseña fundamentalmente? El hecho de que Cristo viene como relámpago. Si hacemos una suma de todo lo que nos quiere decir la Biblia con respecto a esto, ¿qué encontramos? Encontramos, número uno, hay que santificarse y no pecar para recibir al Señor. Lo que significa que cuando venga el Señor por segunda vez a la tierra, tú tienes que tener una condición de santidad. Tú no te vas a empezar a preparar cuando Cristo venga a la tierra. No puedes. No hay tiempo para prepararse cuando ya Cristo venga a la tierra. El tiempo es ahora de prepararnos. El tiempo de santificarnos es ahora. No podemos decir somos cristianos y vivir en una práctica continua del pecado. No podemos decir eso, querida familia.
No podemos decir, ¿por qué? Porque si nosotros estudiamos el espíritu de profecía también va a decir cuál va a ser la condición de la iglesia, porque no solo dice cuál es la condición moral del mundo cuando Cristo venga por segunda vez, sino va a decir cuál es la condición moral de la iglesia cuando Cristo venga por segunda vez. Y es porque el mundo se ha metido dentro de la iglesia. Y cuando hablamos del mundo estamos hablando de relaciones que no pueden ser, para no expresar con otras palabras, relaciones inmorales, sexo antes del matrimonio, esposos, personas que se unen sin casarse, personas que llegan a puntos de inmoralidad, la pornografía, todo este tipo de cosas que está abriéndose un marco dentro de la iglesia. Cuando eso suceda, entonces el Señor vendrá a purificar como el gran estruendo y con gran relámpago. Número 2, hay que escuchar la voz de Dios y vindicar y obedecer los mandamientos. Y es lo que hemos dicho. ¿Qué hemos dicho? Que Israel antiguo rechazó al Mesías. A lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. ¿Ok? Pero el pecado del Israel moderno va a ser, ¿qué cosa? Va a ser desechar los mandamientos de la ley de Dios. Esa es otra condición que va a existir en el tiempo del fin, que la gente ha desechado los mandamientos de Dios. ¿Por qué? Porque como hay alguien que los desechó en el cielo, que es Satanás, entonces él va a inspirar el espíritu de rebeldía en contra de los 10 mandamientos. Número 3, la segunda venida de Cristo es un evento mundial. Y es que no podemos decir, no podemos seguir diciendo que la segunda venida de Cristo, ¿vale? Va a ser o en el desierto, o va a ser en el campo, o va a ser, no podemos, porque aquel que cree que la venida de Cristo va a ser un evento nacional, o va a ser un evento puntual en un lugar de la tierra, esa persona ya ha sido engañada, dicen las Escrituras en Mateo 24. Por eso el Señor da en Mateo 24 específicamente, va a dar una estructura para que nosotros los hijos de Dios no seamos engañados. Número 4, la segunda venida de Cristo no es un rapto secreto. Resplandece lleno de luz para que todos lo vean. Y hoy tenemos una de las doctrinas más transgiversadas de la Biblia, que es el rapto secreto. Y siguen hablando, nuestros hermanos siguen hablando de un rapto secreto. Y no entienden, o yo no sé qué vamos a hacer con el texto de Apocalipsis 1:7, y aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá. La pregunta es, ¿ese texto a quién se refiere? ¿A la segunda o a la tercera venida de Cristo? Mi pregunta es, ¿tú has hecho una selección de los textos que van en la primera, una selección de los textos que van en la segunda y una selección de textos que van en la tercera venida de Cristo? Porque si no, a ti y a mí nos puede suceder lo que le pasó al Israel antiguo. ¿Sabéis qué le pasó? Asociaron texto de la segunda venida a la primera, y por eso cuando Cristo vino o cuando estaba, no entendieron que era Él. Es verdad que las señales eran muy terrenales porque era un hombre y estaba sanando a todo el mundo, y la Virgen concebirá. Las señales son muy terrenales, pero es que las señales de la segunda venida son muy cósmicas. Son señales muy gloriosas donde nadie puede intervenir con la mano humana. Son señales increíbles. Todo ojo le verá, incluso lo que le traspasaron, hablando de esa resurrección especial, y todo el linaje de la tierra harán por él lamentación, sí, amén. ¿Cuántos linajes de la tierra van a ver la segunda venida? ¿Cuántos? Dice todos los linajes de la tierra, no dice un grupo, como enseña el rapto secreto. Viene, se lleva a los espirituales y quedan los que no son espirituales, y la gente empieza a buscar a sus hijos y empieza a buscar gente y no saben dónde está porque se ha desaparecido un montón de gente de la tierra. ¿Pero qué es esto y qué hacemos con ese texto? ¿Lo quitamos de la Biblia? ¿Lo desaparecemos? Todo ojo le verá. Todo ojo le verá, pero ¿cuál es todos ojos? Van a verlo en su segunda venida, lo van a ver los muertos impíos, por ejemplo, a Cristo. Si entendemos la resurrección, los impíos muertos no ven a Cristo, porque los impíos muertos resucitan ¿cuándo? Después del milenio, ¿o no? Entonces tenemos que entender qué significa todo ojo le verá. Todo ojo le verá de los que resuciten,
de la resurrección especial y de los justos, pero también tiene cierta evocación al final de todo, a la tercera venida. ¿Por qué? Porque en la tercera venida sí resucitan los impíos y ahí sí todo ojo le verá. Pero todo ojo de todos, desde Satanás, los ángeles caídos, desde Adán y hasta el último ser humano que nazca aquí, verá eso. ¿O no lo verá? Sí, la tercera venida lo verá todo el mundo. Qué interesante. 5. El que no recibe el reino de gracia en su corazón ahora, no podrá recibir el reino de gloria con relámpagos, como el relámpago, y será engañado. 5 cosas nos enseña fundamentalmente, y es lo que quiero que os llevéis en vuestro corazón. Si os lleváis este resumen de lo que significa que Cristo viene como relámpago, yo me voy tranquilo, porque nos ha enseñado 5 puntos necesarios y tenemos que hacer una comparación con lo que representan los relámpagos en la presencia de Dios y lo que representa el relámpago en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. No es un evento nacional, es un evento mundial. No es un evento apagado y aislado. Es un evento donde todo el mundo lo podrá observar y lo podrá ver. Es lleno de luz y de gloria. Si alguien puede apagar el sol, por favor que me lo indique. Porque el resplandor de la gloria de Jesús cuando venga va a ser más fulminante que el mismísimo sol. Entonces, ¿quién puede cerrar los ojos ante semejante evento? Por favor, querido pueblo, santifiquémonos. Dejemos de pecar. Haz un autoanálisis y entiende cuál es el pecado que llevas en tu vida y trata de apartarte de él con la ayuda del Espíritu de Dios. Dejemos de ser cristianos carnales y convirtámonos en cristianos espirituales. Eso es necesario e importante. Así que os voy a pedir que os pongáis en pie por un momento. Y nos vamos a poner en pie.